Más incorporaciones de tecnología en el centro de Hernias Córdoba, como una manito articulado. Lo hablamos con Alessio López. Lo que vos estás hablando son pinzas articuladas, ¿sí? Que son elementos laparoscópicos que tienen la posibilidad de la punta moverse en 360 grados y facilitarnos algunos de los pasos de la técnica quirúrgica laparoscópica, ¿bien? En donde tenemos que hacer algunos puntos o algunas suturas de ciertas estructuras, y eso nos ha agilizado mucho y nos hace trabajar más rápido y más cómodo respecto de las cirugías laparoscópicas de las hernias, ¿no? Pues es que la gente entiende la biolaparoscopía como dos cuestiones. La primera, que es lógica, el hecho que ya casi no hay punto y si hay uno mínimo. La segunda es que daría la sensación por la historia heredofamiliar de una cultura de la gente que es: cuanto más me hurgan, cuanto más me mueven, más me va a doler. Y esto se mueve el bracito y nada más. Sí, en sí el dolor en el postoperatorio tiene muchos factores, ¿sí? Depende mucho del tipo de hernia, el tamaño, la localización, el tipo de malla que usemos, la cantidad de puntos que eventualmente podamos dar, y en muchos casos tratamos de no dar estos puntos que estamos hablando, sino que se usan algunos sistemas de fijaciones, como son las colas biológicas, que son unos pegamentos en donde reemplazamos estos puntos por este tipo de pegamento, que es una sustancia de origen natural con una parte sintética, que les vuelvo a decir, es meramente un pegamento destinado a mantener las prótesis en el lugar donde tienen que estar y no generar un proceso de dolor, o el proceso de dolor que sea lo mínimo posible para el postoperatorio del paciente. Cuando hablamos de rehabilitación, uno dice siempre lograr la movilidad. Vamos a hablar con Patricia Soria, que es fonoaudióloga, la importancia también de rehabilitar desde el punto de vista fonoaudiológico a un paciente, por ejemplo, que ha tenido una ACV. Yo siempre digo que nosotras, el profesional, ponemos creo que un 20%, que son los conocimientos. Mi conocimiento yo lo pongo el 100%, pero es un 20% de la rehabilitación del paciente. El resto la tienen que poner ellos, y en mi caso siempre les hago entender eso, que yo pongo esta parte, pero el resto lo tienen que poner ellos. Si ellos no ponen el resto, no va a haber avances. Bien, pero la fonoaudiología, ¿cómo encaja en la rehabilitación de, por ejemplo, un secuelado de un accidente cerebrovascular? Y es importantísima porque nosotros trabajamos en lo que es deglución, por ejemplo, si el paciente está con botón gástrico o si de pronto está con sonda, es rehabilitar y recuperar esa capacidad de alimentarse por vía oral, que es importantísimo, porque por más que tengan a veces los suplementos, ¿no es cierto?, igual bajan de peso, igual llegan a estar desnutridos si no recuperan la alimentación vía oral. Entonces, eso es lo más importante. Y después, una vez que ya logramos eso, vamos trabajando en la comunicación, ¿no?, en la recuperación del habla si es posible, y si no, al menos que encuentren una forma de comunicarse. Tratamiento del Parkinson y neuralgia del trigémino, entre otras con la utilización de radioterapia. Con el doctor Daniel Venencia, doctor en física, justamente vamos a conocer, porque uno cree que el rayo es como un láser, a ver cómo se impacta en esa zona que necesita tratarse. El blanco sería aquí, en este punto que está acá, que es el núcleo ventral intermedio. Típicamente el blanco se delimita, que es la zona donde voy a irradiar, a través de lo que son coordenadas estándares que se determinan a partir de distancias que hay en el cerebro, como las distancias a CPC y desplazamientos hacia una dirección con valores conocidos. Sin embargo, todos los cerebros no son iguales, y además que tenemos que justamente las fibras nerviosas nos van a exigir poder hacer pequeñas correcciones de la posición del blanco. En el caso particular de este tratamiento de este paciente, a partir de la definición del blanco inicial, se hicieron pequeñas modificaciones que están alrededor de un par de milímetros nada más para poder hacer la irradiación. En el caso de este paciente, el tratamiento fue exitoso, sin ningún tipo de complicación, gracias a poder contar con sistemas de tractografía que permiten poder proteger esa estructura.
Cuando hablamos de algunos cánceres, hablamos de que son hormonodependientes. En el caso de la mujer, el cáncer de mama es hormonodependiente. Y la pregunta para el doctor Arturo Juárez Escuti, entonces, si entra la menopausia, donde ya no hay más hormona, ¿se acaba el cáncer? Hay muchos pacientes que dejan de controlarse porque piensan que el ser grande ya, tener 70, 75, 80 años, ya no hace falta hacerse controles. He tenido pacientes que piensan eso. Y cuando vos le decís, no, en realidad en la mama, después de los 45, 50 es cuando empieza la curva de mayor crecimiento, digamos, de pacientes con la enfermedad. Entonces es cuando más controles deberíamos hacer. Por eso antes de los 40 años no hacemos mamografía, aparte de porque es un estudio que todavía no se ve muy bien por la densidad de la mama, pero empezamos a hacer un control bien exhaustivo de la mujer de 40 en adelante. Y una mujer de 70, 75, 80 años es cuando hay un riesgo importante de tener por lo menos el cáncer de mama, ¿no? Claro. Por lo tanto, los controles a esa edad a nivel mamario, mamografía, ecografía mamaria, es sumamente importante. ¿Qué pasa en el otro extremo? En aquellas adolescentes que aparece un nódulo. Uno dice, por adolescente no pasa nada. Bueno, también los dos extremos por ahí genera algo de controversia en el paciente. Uno dice, bueno, me pareció esto, ¿qué voy a tener si tengo 15 años, 16 años? En general, el cáncer de mama es mucho más raro en una mujer de 15, 16, 18, que es un adolescente, digamos, que está terminando la adolescencia y entrando a la adultez. Es mucho más raro que aparezca un cáncer de mama que una mujer de 70, 75, 80. La tasa, digamos, aumenta muchísimo con la edad. Igualmente, nuestra recomendación es siempre que sea adolescente, sea una mujer ya de una edad importante, es que se haga los controles y que ante cualquier aparición consulte al médico para que nosotros determinemos si eso tiene importancia o no, porque muchas veces para la persona que está alejada de la medicina digamos que no es mastólogo, que no es ginecólogo, que es muy difícil determinarlo. La próxima semana también va a ser un placer volver a entrar a sus hogares con más temas. Hasta aquí llegamos hoy para su salud.